Nuestro estudio bíblico, y esta es la segunda parte del estudio titulado Razones para amar a Jesucristo y ponerlo primero. Razones para amar a Jesucristo y ponerlo primero. Esta es la segunda parte de este estudio. Bueno, a manera de resumen, voy a leer solamente las características que estudiamos la semana pasada en cuanto a la preeminencia de Cristo. ¿Por qué amarle y por qué darle el primer lugar que Él merece? Ok, número uno, porque Cristo es el único y suficiente Salvador. Dos, porque Jesucristo nos ha librado, ¿verdad?, del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Tres, porque Jesucristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino. En cuarto lugar, porque Cristo nos ha redimido, Él pagó el precio para rescatarnos a través o por medio de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Número 5, Cristo nos ha perdonado todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Él ha cancelado la deuda estando en la cruz del Calvario. Él nos dio ese perdón, esa liberación. Y en sexto lugar, porque Cristo nos muestra al Padre. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, vamos a entrar ya en la segunda parte de las razones para amar a Jesucristo y ponerlo primero. Busque por favor en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, que es el capítulo que estudiamos la semana pasada. Colosenses 1:15 dice así la Escritura, refiriéndose a Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito de toda creación, es decir, que Él es lo más importante. Jesucristo, porque algunas sectas interpretan mal este texto, afirmando que Jesucristo fue el primer ser creado, al hacer referencia a esta característica de la primogenitura de Cristo, lo cual es incorrecto, porque Él no es un ser creado, Él es Dios. Él ha existido siempre, y Él es el mismo creador de todas las cosas, como vamos a ver a continuación. Así es que su primogenitura significa que Él es de primordial importancia, y este significado del primogénito se relaciona con la posición o rango de Jesucristo. Entonces, este término de primogénito no se refiere al tiempo, sino se refiere al lugar o posición. Es decir, Cristo ocupa la posición más alta sobre toda la creación y por lo tanto Él merece la prioridad, pues Él es superior sobre todas las cosas, porque Él es Dios. Ok, en siguiente punto, en octavo lugar, ¿por qué debemos amar a Cristo y darle el primer lugar? Porque Él es el creador del universo. Cristo es el creador del universo, y dice aquí en Colosenses 1, versículo 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. Entonces, Cristo es el creador del universo, y obviamente hay otros textos en donde mencionan a Dios Padre y también a Dios y al Espíritu Santo participando en la creación. Así es que sí, el Dios Trino participó en la creación del universo y del ser humano. Entonces, vamos a buscar por favor en Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, y efectivamente dice aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, y obviamente haciendo referencia al Padre. Y luego vemos en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí tenemos la participación de la creación en cuanto a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, y luego el versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, es decir, Dios habló la palabra y la palabra creó. ¿Y quién es la palabra? Cristo, porque Jesucristo es el verbo. Entonces aquí tenemos a la Trinidad participando en la creación del universo. Busque también por favor en Juan 1:3, vamos ahora hasta el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo
3, en donde afirma precisamente no solamente la deidad de Cristo, sino se le menciona como el Creador. Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el Verbo, o sea, Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Dios con mayúscula. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, refiriéndose aquí a Jesucristo, al Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que, ¿por qué amamos a Cristo y lo ponemos en primer lugar? Bueno, porque Él es el creador del universo. Ahora, también un texto que hace referencia a la participación del Espíritu Santo en la creación. Busque por favor en el libro de Job, Job capítulo 26, Job 26, y dice aquí en el versículo 13, su espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, su espíritu adornó los cielos, su espíritu adornó los cielos. Entonces aquí tenemos a la Trinidad participando en la creación, pero ahorita estamos resaltando la participación en la creación de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada hubiera sido hecho. Así es que Cristo es el creador del universo. Que en noveno lugar, ¿por qué amar a Jesucristo y ponerlo primero? Porque Cristo es nuestro propósito. Él es el propósito y la razón de ser de cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1, en el versículo número 16. Todo fue creado por Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Todo es todo, y este todo significa implica también al hombre. Entonces el hombre fue creado para glorificar a Dios, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces vivimos, existimos, ¿para qué? Para darle honra, honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él nos ha dado la vida. O sea, no somos nosotros una creación espontánea o por casualidad, no. Estuvimos en la mente de Dios Padre y desde antes de la creación del mundo, Dios pensó en nosotros y nos creó. Y fuimos creados ¿para qué? Para darle gloria, para amar a Cristo, de tal manera que ahora tenemos que entender que cada día que Dios nos concede la vida, debemos de vivirla con el propósito de glorificar, de enaltecer, de adorar a Cristo. Este texto ya lo habíamos visto anteriormente, pero vamos a volver a leer una vez más. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. 2 Corintios 5, 15. 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado por nosotros, usted y yo estaríamos rumbo a la condenación eterna, por nuestros pecados, por nuestras maldades, porque no hemos obedecido a Dios como Él lo merece. Pero sin embargo, dice aquí que el amor de Cristo, ¿verdad? Es el amor de Cristo lo que debe movernos cada día y honrarlo y entender que lo que pensamos, hablamos, hacemos, etcétera, pues debe de ir dirigido para glorificar al Señor Jesucristo. Él es nuestra razón de ser. Y obviamente esto es un reto porque pues está de por medio nuestro egoísmo, ¿verdad? Nuestra comodidad, pues el buscar siempre lo primero o lo mejor para nosotros, cuando debiese ser al contrario, porque el Señor dio su vida por nosotros y resucitó para que ahora tengamos a Cristo como el centro de todo nuestro ser, de tal manera que la vida del creyente llega a ser una vida llamada cristocéntrica. Todas las áreas de nuestra vida deben ser rendidas a Jesucristo. Entonces, Él es nuestro propósito supremo. Y después de ese propósito, obviamente podemos poner las diferentes áreas de nuestra vida, pero todas supeditadas al señorío
de Cristo. Él es sabio, Él es perfecto, y obviamente Él nunca se equivoca, y obviamente Él quiere también bendecirnos. Bueno, en 10º lugar, ¿por qué amar a Jesucristo y ponerlo primero? Vamos a buscar una vez más en Colosenses 1:17. Colosenses 1:17 dice aquí, hablando de Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es Dios eterno. Es Dios eterno. Porque este es uno de los atributos de la deidad, la eternidad. Solamente Dios es eterno. Por lo tanto, Jesucristo es Dios eterno. Él existe antes de la creación del universo. Juan, vamos a regresar una vez más, por favor, a Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y ojalá que usted esté subrayando o anotando estos textos para que usted pueda tener las bases bíblicas y poder afirmar esta doctrina de que Jesucristo es Dios. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que Jesucristo es Dios eterno. Y Él habla también, por ejemplo, de esa gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Está aquí nuestro Señor Jesucristo intercediendo por sus discípulos y dice en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese creado. Es decir, siempre ha existido esa gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios y es Dios eterno, antes de todas las cosas. Bien, en 11º lugar, regresamos a Colosenses 1:17, en el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Todo lo creado en el universo es sustentado por la palabra de Cristo. Sí, Él estableció leyes en el universo, pero esas leyes Él las sostiene con el poder de su palabra. Él es el sustentador de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que Él mantiene el control absoluto de todo lo que existe en el universo y en nuestras vidas. Ahora, dándole una aplicación, si Él es el sustentador de todas las cosas, es decir, aquello que nos sujetamos a la obediencia de Cristo, pues van a ser situaciones que van a estar fuera del control y nosotros entonces vamos a ser rebasados por estas cuestiones y estas situaciones. Juan 15:5 dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, lo siguiente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que, haciendo referencia a esta característica de que Él es el sustentador de todas las cosas, si queremos que nuestra vida hoy por hoy sea una vida fructífera, porque ese es el propósito del Señor, pues debemos aprender a permanecer en Cristo, es decir, estar en comunión con Él todo el día, estar en dependencia de Él, estar buscando su voluntad, permitir que su Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos dé el poder y la capacidad para hacer la voluntad del Padre. Así es que el que permanece en Cristo, Él dice, el que permanece en mí, yo en Él, este lleva mucho fruto, no hay pierde. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él también nos advierte esto. Nos da por un lado una promesa preciosa de que si permanecemos en comunión con Él, llevaremos mucho fruto. Pero si nos sentimos que autosuficientes y tenemos una vida independiente del Señor, pues estamos separados de Él.
y no habrá esa vida bendecida, la cual Él quiere para nosotros. Entonces es un tiempo para reflexionar si está usted permaneciendo en Cristo, si está usted permitiendo que el Señor le sustente todo el tiempo en todas las cosas. Y cuando Cristo nos sustente, cuando Cristo nos sostiene y cuando Cristo lleva adelante su plan en nuestra vida, vamos a superar conflictos, problemas, tribulaciones, tentaciones, los ataques del enemigo, la presión del mundo, etcétera, porque Cristo es soberano. Ok, en 12º lugar, regresamos a Colosenses, pero ahora capítulo 1, verso 18. Colosenses 1:18, refiriéndose a Cristo otra vez, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y aquí usando esta metáfora, la iglesia es como un cuerpo en donde cada uno de nosotros los cristianos somos miembros en parte de este cuerpo, pero la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre es la cabeza de la iglesia, solamente Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por la iglesia, porque Él es dueño de la iglesia, pues Él compró la iglesia con su sangre preciosa. Y vamos a buscar estos textos, por favor, que hacen referencia a este hecho. Efesios 5, 22 y 23. Efesios 5, 22 y 23 dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es nuestro Salvador. Ahora en el libro de los Hechos, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Así que nadie puede adjudicarse el ser dueño de la iglesia o el ser la cabeza de la iglesia, es solamente Jesucristo. Y dice aquí, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice que debemos de apacentar a la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, ¿verdad? La cual Él ganó por su propia sangre. Y lamentablemente hoy hay mucha gente que está en congregaciones o en iglesias o pseudo iglesias que se sienten los dueños, ¿verdad? Y hacen y deshacen en la iglesia, y lamentablemente mucha gente piensa que las cosas son así. No, el dueño es Cristo. Líderes somos solamente siervos del Señor y buscamos hacer su voluntad, la cual está escrita en la palabra de Dios. Entonces, gracias a Cristo, Él nos compró con su sangre preciosa. Ok, en tercer lugar, ¿por qué amar a Jesucristo y ponerlo primero? Busque en Colosenses 1:18, regresamos aquí, dice lo siguiente: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito de entre los muertos, es decir, Jesucristo es vencedor sobre la muerte, vencedor sobre la muerte. Nadie ha podido vencer la muerte excepto nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros, pero al tercer día resucitó victorioso, y también a nosotros un día nos resucitará porque estamos en Cristo. Juan 5:24, Él es vencedor sobre la muerte. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues significa esta preciosa promesa que Él también nos dio. El Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Padre, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, no iremos al infierno, sino que hemos pasado
de muerte espiritual, de esa muerte eterna, a vida, a la vida eterna. Así es que gracias a Cristo que Él ha hecho posible que ahora tengamos la vida eterna. Qué bendición. El creyente no debe temer a la muerte, pues Cristo venció a la muerte y nosotros estamos en Cristo. Y porque Él ha resucitado, Él prometió, nosotros también resucitaremos. Bueno, y Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Cristo, habitase toda plenitud. Cristo es del agrado del Padre. Cristo es del agrado del Padre. Ahora, ¿dónde dice esto también? Mateo 3, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, dice aquí en Mateo 3, 16, y Jesús, después que fue bautizado, después que Él fue sumergido en las aguas del Jordán, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es el único que es del agrado del Padre y el único que por eso puede ser nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Bien, y concluimos con lo siguiente. En Colosenses 1:18 dice aquí que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Y este es el desafío para los cristianos. La gente sin Cristo vive para sus propósitos en la carne, vive para el mundo, vive para su comodidad, vive para todo menos para Dios. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos compró con su sangre preciosa, nos perdonó, nos rescató, nos reconcilió con el Padre e hizo posible que ahora tengamos acceso a Él. Y esto cambia nuestra razón de ser. Vivimos para Cristo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que comenzamos a amar a Cristo, a ser agradecidos con Él, a darle las gracias, a adorarle y a darle a Cristo la preeminencia en todas las áreas de nuestra vida, con los hechos, no solamente con las palabras. Lamentablemente hay muchos creyentes que siguen viviendo vidas egoístas, quieren vivir parte en el mundo, parte para sus propósitos carnales y parte en lo espiritual para Cristo. No se puede, esa mezcla no funciona. Lo único que funciona es vivir de corazón y entregarnos diariamente a Cristo, dándole el primer lugar en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en todo, pero entendiendo siempre que es su gracia lo que ahora nos motiva, nos mueve, es su amor gratuito y lo que Cristo hizo y pagó por nosotros. ¿Y quién es Él? Entonces el creyente podrá gozarse en Cristo, saber lo que es la vida cristiana victoriosa, pero el punto es, tengo que aprender a darle a Cristo la preeminencia. Él es lo más importante en esta vida, ¿lo escuchó? Él es lo más importante en esta vida. Si no consideramos este valor supremo de Cristo, pues le vamos a estar dando el valor más importante a otras cosas, y eso se llama idolatría, ¿me entiendes? Bueno, quiero concluir con esta letra brevemente de un himno precioso que dice: mi vida di por ti, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, y dice así: mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Por ti la muerte yo sufrí, ¿qué has dado tú por mí? Por ti la muerte yo sufrí, ¿qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Sí, todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Insultos, yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí?
Insultos yo sufrí, ¿qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre, Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Bueno, pues, si amas a Cristo, dale a Cristo la preeminencia en todas las cosas. Dios les bendiga. Bueno, con esto concluimos. Solamente invitarles para la próxima semana este estudio bíblico, y invitarles para que nos acompañen todos los domingos. Este domingo ya retomamos los cursos de discipulado en el Renuevo a las 11 de la mañana, y a las 12 tenemos el culto dominical. Ojalá que pueda acompañarnos y también invitar a otras personas. Y si Cristo es la preeminencia, comparte el Evangelio de las buenas noticias de Dios en Cristo Jesús. Bueno, pues bendiciones y estamos en contacto. Hasta luego.